Vamos a empezar con las charlas, las ponencias y las conferencias. No habrá transformación de nuestra industria sin gestión sustentable, lo que implica responsabilidad corporativa y social, cuidando el medio ambiente, brindando seguridad a nuestros empleados y respetando los derechos humanos de cada una de las comunidades en la que nos desenvolvemos. Vamos a empezar entonces con la primera charla o conferencia o panel. Begoña Mundó es vicepresidenta y directora ejecutiva del grupo Tema Litoclean y ella va a moderar justamente el panel titulado Integrando la sostenibilidad a la gestión corporativa. ¿Cómo están avanzando las empresas? Invito a la señora Mundó a subir para que ella misma pueda presentar a sus invitados al primer panel del segundo día de la conferencia ARPEL 2022 en su sexta edición. Y la recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Se oye, ahora sí que se escucha. Gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestro panel de la integración de la sostenibilidad a la gestión corporativa y cómo las compañías están avanzando. Voy a presentar a los panelistas. Bruno Valdet, que está en representación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Él es el presidente de la Comisión de HSE. Adelante. Muchas gracias. Sandra Martínez, perdón, no veo. ¿Podemos ver la presentación acá? Si no, me voy a poner acá y la voy a presentar mejor. Sandra Martínez, gerente corporativa de responsabilidad social de Pluspetrol. Adelante, muchas gracias. María Elvira Calero, especialista en derechos humanos de Geopark. Adelante. Mónica Tangarife, especialista en derechos humanos y responsabilidad corporativa de Ecopetrol. Adelante. Y Renata Nascimiento, gerente de planificación en responsabilidad social y derechos humanos de Petrobras. Muchas gracias a todas. Empezamos y un aplauso para ellos, por favor. ¿Cómo vamos a mostrar cómo vamos a hacer este panel? Hago una pequeñísima presentación para situar el tema y a partir de ahí damos la palabra a nuestros panelistas. Como os decía, vamos a ver cómo están avanzando las compañías en la integración de la sostenibilidad en la gestión corporativa. Una pequeñísima presentación indicando qué es el desarrollo sostenible, el contexto en el que nos encontramos y la estrategia de sostenibilidad, por qué debemos tener una estrategia de sostenibilidad en nuestras compañías y las etapas del proceso para implementar una estrategia de sostenibilidad. Y finalmente un apunte a la vinculación a los ODS. Los panelistas ya están presentados. El desarrollo sostenible, por Dios, esto es como medio complicado. A mí me gusta esta definición de desarrollo sostenible porque nos ubica muchísimo. Es aquel que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de futuras generaciones. Creo que es el resumen de cómo debemos avanzar a la gestión sostenible de las compañías, que las compañías son las que están satisfaciendo las necesidades de toda la sociedad, y engloba tres elementos fundamentales: el ambiental, la gobernanza y el social. Luego los panelistas os van a dar más detalles. El contexto. ¿Por qué decimos el contexto en el que nos encontramos? Porque sabemos que la sociedad nos está pidiendo un cambio radical en nuestra gobernanza, en nuestras empresas. Nos está pidiendo que incorporemos un plan de sostenibilidad para producir de una manera que tengamos en cuenta el desarrollo sostenible, precisamente.
¿Por qué hablamos de contexto? Mirad, porque, por ejemplo, en las inversiones actualmente van a ser aquellas inversiones que sean sostenibles, que sean verdes. Ahí se está hablando muchísimo de los inversores que están buscando empresas que incorporen el desarrollo sostenible de sus compañías, ¿no? Por otro lado, sabemos que tenemos muchos problemas para los recursos humanos. Si queremos captar talento, tenemos que atraerlos con sostenibilidad, tenemos que atraerlos incorporando la gestión de la sostenibilidad en nuestras compañías. Finalmente, la reputación de la marca es importante que nosotros hagamos este trabajo incluso para nuestra marca. Luego aquí vamos a ver cómo hay algunas de las panelistas que son aún más radicales en este sentido, pero sí que es un desafío, sí que es cierto que las compañías tienen que saber que si no incorporan la sostenibilidad en la gestión corporativa, tienen un problema con la reputación de su marca. Debemos transformar nuestras empresas hacia modelos de negocio con un triple impacto positivo, económico, social y medioambiental. Los beneficios, un poco creo que los hemos mencionado, los beneficios de tener una estrategia de sostenibilidad, creo que es importante que las empresas lo tengan claro. Captación y retención de mejor talento, mejora reputacional y confianza de la compañía y de su marca, nuevos clientes que mejorarán la confianza en nuestras empresas y una cierta diferenciación. Sé que ahora todas las compañías están queriendo poner una cierta estrategia de sostenibilidad, pero es importante que todas lo tengamos en cuenta. Y ya, ¿cómo es el proceso para implementar una estrategia de sostenibilidad que es tan importante para vuestras compañías? Pues bueno, primero hay una fase de empatía, una cierta evaluación de cuál es nuestro punto de partida, dónde estamos. Luego tenemos que analizar los resultados de todo lo que hemos visto en la primera fase y ahí definir una cierta estrategia. Ya lo estamos poniendo vinculado a los ODS, porque no vamos a poder hacer una estrategia de sostenibilidad si no tenemos en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Volvemos a las mismas. Hay que tener un plan y finalmente implementar ese plan. Y mucha comunicación. Ya vamos a ver que las compañías necesitan comunicar el plan de implementación de desarrollo sostenible. Lo necesitamos explicarlo. Aquí saco un poco en esta ocasión el comité de comunicación de ARPEL. Creo que tiene mucho trabajo para ayudarnos a todas las compañías justamente a comunicar nuestros planes de sostenibilidad y cómo los estamos implementando, KPIs, cómo estamos avanzando. Y ya para acabar, simplemente que el plan de desarrollo sostenible debe tener en cuenta y debe considerar los ODS. Perdón que me levanté, pero es que no se veía. Listo. Muchas gracias a todos. Ahora empezamos con las preguntas. Esta primera pregunta es para Bruno Valdés, que representa una sociedad, la sociedad más importante y más influyente de Perú, como las empresas que usted está representando. ¿Cree que están preparadas para esta solicitud que nos está dando la sociedad? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Begoña, por la introducción. Quería arrancar con mi intervención con algunas cifras, ¿no? Para que un poco se entienda el contexto del sector de hidrocarburos en el Perú, ¿no? Cifras de desarrollo. Les puedo comentar que el sector en el Perú representa el 2% del PBI. Luego, en los últimos 10 años de la recaudación del Estado, el sector también representa un 18% de recaudación. Esto es entre impuestos a la renta, regalías y otros impuestos especiales.
prácticamente o se estima que el 10% de las utilidades que genera el sector se reinvierten, generando un mercado local, ¿no?, en demanda de productos y servicios. Empleo formal, muy importante, ¿no? Se estima que por cada empleo formal directo se está generando 2 empleos formales directos, ¿no? Por concepto de canon, prácticamente en los últimos 10 años se ha aportado 26.000 millones de soles a los gobiernos locales donde se desarrollan las actividades hidrocarburíferas. Esto representa prácticamente el 28% del presupuesto que tienen estas localidades. Y finalmente, bueno, en los últimos, o del 2010 al 2020, son 38.000 millones de soles que se estima la inversión que ha habido en temas hidrocarburíferos o en proyectos hidrocarburíferos en Perú, ¿no? Entonces quería arrancar con esto para ya darle el contexto de desarrollo, digamos, porque estas son cifras de desarrollo. Pero la pregunta acá que hay que hacernos es si este desarrollo está acompañado con la sostenibilidad y no solamente pensando en un desarrollo sostenible productivo, sino por todo el concepto que hoy día acuña la sostenibilidad, ¿no?, transversal al tema de derechos humanos, ambientales, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? En esto yo quisiera comentarles que esta pregunta ya se ha hecho años atrás, ya las prácticas que hoy día tienen las empresas y, bueno, y también de alguna forma convocadas por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ya se contestó y ya se está implementando, ¿no? Ya las prácticas de las empresas hidrocarburíferas ya no son las mismas de hace años. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, para arrancar, ha establecido 12 principios de conducta, que son los principios que todas las empresas asociadas firman y cada año confirman, ¿no? Y estos 12 principios son transversales a estándares, a buenas prácticas, a derechos humanos, a temas medioambientales y sociales, ¿no? Pero acá yo quiero arrancar ya con mi reflexión, ¿no? No solamente darles qué es lo que hace la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, sino el trabajo que todavía tenemos que seguir reforzando. No pendiente, pero sí reforzando. Y es con lo que tú terminaste, Begoña, la presentación, que es comunicar, ¿no? Entonces, sí hace un esfuerzo la sociedad por comunicar, las empresas asociadas también están haciendo ese esfuerzo. En ese sentido, la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía ha desarrollado algunas plataformas donde se puede poner en valor todas esas buenas prácticas que tienen hoy día las empresas, ¿no? Pueden visitar y después pudiera yo pasarles una presentación para que sea parte. Tenemos una plataforma que se llama Impulsando el Desarrollo, otra plataforma que es Comunidad y una plataforma que a mí me encanta que es cada año todas las empresas del sector concursamos por el famoso Premio de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que es bien valorado. Hay bastantes jueces reconocidos donde nosotros postulamos. Bueno, yo en este caso estoy representando a la sociedad, pero también trabajo para una empresa del sector y postulamos nuestras mejores prácticas, ¿no? Y esto, como les decía, ya viene años atrás, un poco para darle algunos datos ya de lo que hoy día estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo sostenible. En este marco de tratar de poner en valor estas prácticas, podemos reconocer que prácticamente de las acciones que tienen las empresas del sector, que ya vienen implementando hace un tiempo atrás, prácticamente el 70% están asociadas a 6 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que es alianza para lograr los objetivos, vida submarina, educación de calidad, acción por el clima, igualdad de género y reducción de las desigualdades, ¿no? Y este es un trabajo que se ha hecho obviamente en el camino, ¿no? O sea, las empresas ya fueron, la sociedad ya cambió el rumbo y luego en el 2015 aparece este concepto de desarrollo sostenible y este plan a futuro. Lo que hemos tratado de hacer es tratar de adaptar y eso también es el trabajo que tenemos encaminado, ¿no? La comunicación es importante, tenemos que seguir reforzando. Hay mucha expectativa sobre el sector, ya no es solamente la expectativa local, ¿no?, de los stakeholders
asociados a las actividades hidrocarburíferas ya trasciende inclusive hoy día a entidades financieras, a entidades de evaluadoras de riesgo. Por lo tanto, hoy día se hace mucho más importante poner en valor estas prácticas. Y no solamente es comunicar, sino ser transparentes en la comunicación. Y también en la sociedad y las empresas asociadas están apuntando a los más altos estándares para eso, ¿no? Por ejemplo, algunas ya están reportando utilizando el Global Reporting Initiative, el GRI, pero otras están utilizando otras herramientas disponibles, por ejemplo, de IPIECA o de World Economic Forum, ¿no? Porque hay que comunicar, pero con transparencia. Ya para finalizar, quería comentar el último principio adoptado por la sociedad, se ha adoptado en el 2020, es el principio de cambio climático, donde la sociedad y las empresas reconocen esta problemática, pero a la vez establecen cuál es el camino que hay que seguir o cómo la sociedad afronta este tema de cambio climático, ¿no? Al establecer el principio, hicimos un ejercicio de ver cómo las empresas están ya asociadas a las acciones de cambio climático, ¿no? Y entonces hemos hecho una primera evaluación saliendo como resultado que prácticamente son 53 acciones de cambio climático que las compañías hoy día ya tienen implementadas, pero esto un poco va de la mano con lo que les vengo diciendo a nivel de reflexión. Yo estoy seguro que es mucho más, sino que se nos hace todavía difícil comunicar, identificarlas y poder ponerlas en valor, ¿no? Y con eso quería cerrar justamente con lo último que les digo, el esfuerzo o la tarea pendiente, por así decirlo, tenemos que dar a conocer, tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Personalmente yo creo que por el core business en el que estamos, creo que la comunicación no es nuestro fuerte, pero tenemos que hacerlo, porque sí, tenemos mucha expectativa sobre el sector, no solamente, como les dije, de la localidad, sino ya de otras entidades que influyen en la actividad. Muchas gracias, Bruno. Es cierto que están las compañías haciendo muchas acciones y es cierto que estamos en un core business que no está muy bien visto, con lo cual vamos a necesitar comunicar mejor y muchísimo más. Pregunta para Sandra Martínez. Sandra, su compañía busca alinearse con los ODS. ¿Nos podría exponer un poco cuáles son sus retos y cómo proponen alcanzarlos? Te paso, si usted quiere. Si me pasas. Si quieres. No, está bien. Sí, bueno, dale. Lo mismo. Okay. Bueno, gracias, Begoña. Sí, en realidad en Pluspetrol obviamente consideramos que incorporar la sostenibilidad a la estructura de negocio del sector de hidrocarburos para ampliarlo es realmente una oportunidad fundamental de cara al futuro de la actividad y para poder avanzar con la Agenda 2030. Y justamente la Agenda 2030 la conforman los 17 ODS. Y creemos que es un marco realmente genuino para poder incorporar la sostenibilidad en el ADN de la estructura corporativa. Si bien, dada el tipo de actividad que tiene la industria hoy en día de hidrocarburos, que es un pilar energético fundamental, que contribuye al desarrollo económico y social, justamente por eso tenemos la gran oportunidad y yo diría que la gran responsabilidad de contribuir de forma sustantiva a lograr las metas de los ODS. Tenemos todo para poder contribuir y realmente es una muy buena oportunidad y es una oportunidad que la industria la vio tempranamente porque los ODS fueron publicados en el año 2015. El Acuerdo de París, que también es el otro gran compromiso a nivel global, entró en vigencia en el año 2016 y tempranamente la industria comenzó a trabajar hojas de ruta para aplicar los ODS. De esta manera, IPIECA, su primera hoja de ruta fue del año 2017, hizo una actualización en el 2021 y esa es una hoja de ruta global.
pero a nivel regional ARPEL trabajó su propia hoja de ruta para Latinoamérica y Caribe, y también hay hojas de ruta trabajadas por la industria a nivel local. Un ejemplo es el IAPG en Argentina con su hoja de ruta publicada. Entonces, tenemos herramientas para trabajar los ODS al interior de la organización, de las organizaciones. Y en el caso específico nuestro, durante este año estuvimos trabajando con un grupo de colaboradores a nivel de co-construcción para incorporar la sostenibilidad en el propósito de la organización. Entonces, nosotros ahora, ¿cómo pasa? El verde. El de arriba. ¿Cualquiera? El de arriba. Ok. Entonces, ahora nosotros contamos con un propósito que define el negocio de la organización, donde está incluida la sostenibilidad. Y esto también es algo que es cómo llegar a incorporar la sostenibilidad en la organización. No se podría sin tener un compromiso de la alta dirección. Y esto es reflejo de eso en nuestra compañía. Entonces, trabajamos en buscar cómo nos alineábamos a cuáles ODS. Es decir, tenemos el potencial, como toda la industria, de contribuir con los 17 ODS. Pero en nuestro caso empezamos a mirar con cuáles nos alineábamos más y luego los priorizamos teniendo en cuenta esto, es decir, el propósito, nuestra política de sostenibilidad, los temas materiales, porque habíamos hecho un análisis de materialidad con grupos de interés, y definimos un grupo de ODS, que son 5, que cuando los empezamos a mirar, vimos que tenían un correlato también con los que había identificado la industria. Acá tenemos, bueno, no sé si se ve bien, sí, pero sí, bueno, primero es IPIECA, luego es ARPEL, el otro es IAPG, el último es la línea nuestra, donde justamente tenemos 5 ODS priorizados como principales, que son el 7, el 8, el 12, el 13 y el 17, es decir, acceso a la energía, trabajo decente, producción y consumo sostenible, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Tenemos alineación con más ODS, pero estos 5 representan el core de la actividad de la compañía. Y ahora, en línea con esto, estamos trabajando en definir indicadores que nos permitan realmente medir cuál es la contribución efectiva a las metas de estos ODS. Esencial para después poderlo comunicar. Si no tenemos KPIs, no podemos seguir, ¿no?, el proceso de implementación. Exacto. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que damos paso a la siguiente ponencia. ¿Puedes darle al verde, por favor? Al verde. María Elvira, tú como especialista en derechos humanos, ¿cómo estáis abordando en vuestra compañía la debida diligencia? Bueno, primero muchas gracias, Pablo, Arpel y Begoña. Para mí es muy interesante y para Geopark poder estar en este panel y compartir sobre este tema. Cuando Begoña decía al principio, hay unos más radicales que otros, aquí estoy yo para ser radical. Vengo a contarles un poquito del tema de derechos humanos y debida diligencia. Y la radicalidad mía está en que este ya no es un tema opcional para nosotros como industria en el mundo, es un tema obligatorio. Pero antes de entrar en este contexto y antes de contarles un poquito cómo ha sido el proceso, contextualizamos de qué hablamos cuando hablamos de debida diligencia en derechos humanos. Es la cosa más sencilla del mundo. Me imagino que hay un par de ingenieros en este recinto. ¿Se acuerdan de ese tema del ciclo PHBA? Planear, hacer, verificar, ajustar. Es eso. De eso hablamos cuando hablamos de debida diligencia y es lo mismo en derechos humanos. Simplemente identificando cómo nuestras acciones pueden generar un impacto negativo sobre los grupos de interés alrededor nuestro. Entonces, eso. Primero, hay que mirar que es una cosa sencilla, que es una cosa que hacemos todos los días. Segundo, ¿por qué necesitamos hacer esto? Muchísimas razones, yo les voy a poner 4. La primera,
Los países en donde estamos operando ya lo exigen. Tal vez no con leyes como en Francia o Suiza, pero ya lo están exigiendo. La segunda, las empresas que nos compran, hay muchas que ya también les están exigiendo eso los países en donde operan. En Europa, ya, o sea, lo siento mucho, pero usted tiene que revisar la cadena de valor. Si alguno de nosotros tiene como compradora a Trafigura o a Batel, bueno, las suizas, ellas tienen que verificar y tienen que reportar sobre eso. La tercera y la cuarta, para mí las más importantes. La tercera, así como hacer debida diligencia que venimos haciendo como industria desde el principio, ponernos un casco, unas botas, unas gafas, los tapaoídos para entrar a una operación, porque con eso nos aseguramos que la persona que entra efectivamente sale ileso, pase lo que pase. Pues lo mismo tenemos que hacer acá para respetar a las comunidades y nos da la viabilidad, ¿sí? Así como lo otro nos permite operar con seguridad, esto nos permite operar con viabilidad, con esa licencia social que no es un requisito legal como lo es esto, pero ya es una necesidad. Nos da esa licencia social, nos da esa confianza con las comunidades y con los grupos de interés, con las agencias de gobierno a nivel local, nacional, etc. Y uno de los puntos más importantes es la exigencia de este tema para nuestros inversionistas. Ellos ya tienen que reportar sobre esto. A ellos también les están obligando a revisar esa debida diligencia en derechos humanos de parte de las empresas. Entonces, en realidad es un tema que nos ahorra problemas, que nos genera confianza, que nos ayuda a mitigar impactos reputacionales, también potenciales impactos jurídicos, demandas y otro tipo, y mejora nuestra relación con todos nuestros grupos de interés, incluidos inversionistas y comunidades. Entonces, no es una cosa opcional, es una cosa relativamente obligatoria. Pero también hay un tema divertido en esto, y es que distinto a lo que es en una operación y la competencia que como empresas tenemos acá, en el tema de derechos humanos es lo opuesto. Hay que trabajar juntas. No es necesario reinventarse la rueda. Si alguien ya lo está haciendo, hablemos con esa persona. Y yo creo que parte de la razón por la cual estamos nosotros acá es porque queremos, como miembros de esta asociación, aportar al desarrollo y la construcción de este tema. Entonces, esa es una parte positiva. ¿Cómo hemos venido haciendo? ¿Qué se necesita para poder avanzar en este tema? Comunicación, ya lo han dicho todos. Y ahí resalto una cosa, a veces se nos olvida que mucho de lo que estamos haciendo tiene unos impactos muy positivos sobre los derechos humanos. Y a veces debemos comunicar también esos impactos positivos y no solo cómo gestionamos los impactos negativos. Que no se nos olvide cómo estamos impactando los ODS, cómo estamos contribuyendo a las metas de cambio climático y con orgullo, ¿no? Entonces, comunicación. Un champion, y lo decía Sandra, esto tiene que venir del nivel más alto. Yo tengo la fortuna de trabajar en Geopark y desde el día en que empecé me encontré con una compañía permeada desde arriba hasta abajo con pasión y reconocimiento por este tema, lo cual hace mi trabajo bastante más fácil. Y la identificación de los impactos, el análisis de riesgos, así como lo decía Begoña, todo empieza por identificar qué estamos haciendo,
todas nuestras operaciones empieza por hacer un plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo reviso esto? Etcétera. Es lo mismo, pero desde la perspectiva de derechos humanos. Y no tenemos que comunicar qué es lo que sale mal, sino cómo estamos abordando esos temas para mejorar. Porque la otra parte interesante del tema de debida diligencia en derechos humanos es que no tiene que ser perfecta. La perfección no existe y no existe un solo mecanismo para hacerlo. Entonces, mi conclusión aquí es, este es un tema en el que debemos trabajar todos de forma conjunta, aliarnos en espacios como ARPEL, buscar iniciativas multiactor como IPIECA o como en Colombia Guías Colombia, cuenten con Geopark también para lo que necesiten, para cualquier pregunta, pero es un tema en el que debemos avanzar y debemos avanzar como industria, porque gracias, sí es obligatorio. Muchas gracias. Creo que está claro que no nos escapamos, ¿no? Que todos tenemos que trabajar en este sentido, está clarísimo, y aunque no nos obliga una ley, me parece que esto es importante. Vamos a pasar a preguntar a Mónica Tangarife, por favor, si puedes pasar las slides. Muchas gracias. En su compañía se ha establecido una estrategia para generar valor con la sostenibilidad. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Han tenido que modificar y ajustar el modelo de negocio? ¿Nos puedes contar? Bueno, Begoña, muchísimas gracias al PEL y un saludo para todos los copanelistas. Yo quisiera inicialmente contarles dos cosas que seguramente ya escucharon de parte de otros colegas de Ecopetrol. La primera es que somos un grupo integrado de energía que nos desarrollamos a través de 3 líneas de negocio. La primera de esas líneas de negocio está asociada al tema de hidrocarburos, en donde participamos en todos los segmentos. Pero por el otro lado tenemos otras 2 líneas de negocio más recientes, una asociada a soluciones bajas en emisiones y la tercera, que es la de transmisión de energía, vías y telecomunicaciones, en donde quien lidera el negocio particularmente es ISA con sus compañías a lo largo de América Latina y recientemente en donde hemos abierto operaciones en Singapur. Dicho esto, y con la magnitud que hoy en día tiene la compañía, hemos trabajado en desarrollar una estrategia que se llama la energía que transforma, una estrategia de largo plazo pensada al 2040 que se soporta en 4 propulsores de una turbina. Y de allí resaltarles rápidamente lo siguiente: el primer propulsor hace referencia a crecer con la transición y en ese, además de mantener la competitividad en la cadena integrada de hidrocarburos, también lo que hemos buscado es que apalanquemos esas soluciones bajas en emisiones de las que ya hemos venido conversando a lo largo de este foro, y por el otro lado también fortalecer el negocio de transmisión de energía. Hay un segundo propulsor que es muy importante, que es el de generar valor con sostenibilidad, es al que te referías, Begoña. Este propulsor básicamente se construyó a partir de un ejercicio de materialidad en donde identificamos una serie de asuntos que o bien impactan al negocio, la estrategia, etcétera, pero que a su vez tienen un reflejo, un correlato en términos de cómo el negocio puede impactar esos asuntos. Y esos asuntos es lo que usualmente conocemos en el argot como ASG, ESG, y ya paso un poquito más al detalle de esto. Un tercer propulsor que hace referencia al conocimiento de vanguardia, y aquí la compañía se ha centrado en 2 aspectos. Uno, tener una estrategia muy fuerte de ciencia, tecnología e innovación, que lo que busca es apalancar o identificar cuáles son esas soluciones que podemos adoptar para atender retos asociados a la transición energética y 2, a la sostenibilidad, y adicional a eso fortalecer a nuestro talento humano en función de esos retos que estamos viendo hacia el futuro muy inmediato.
Y un último que hace referencia a retornos competitivos, en donde básicamente aquí hay un tema de disciplina de capital, uso eficiente de los recursos, etcétera. Dicho esto, voy a entrar en detalle cuando hablamos de sostenibilidad y lo que eso ha implicado para la organización. Recojo algo muy importante que han mencionado todos y es el compromiso que se necesita desde la alta dirección. Y los temas de sostenibilidad han sido apalancados directamente por la junta directiva de la compañía, así como por la alta dirección. Y en función de eso, un primer mensaje que quisiera dejarles es que cuando miramos la sostenibilidad como eso que tú mencionabas al principio, Begoña, la estrategia de Ecopetrol no lo recoge solamente en un propulsor que se llama generar valor con sostenibilidad, sino que hace sentido para toda la estrategia. Es decir, los asuntos o digamos, pongamos en términos económicos más bien los asuntos asociados a ese factor económico que está en la parte superior del propulsor se ven apalancados por un cómo nosotros entendemos estos retos de forma sostenible, sin dejar, por supuesto, de lado algo que resulta relevante para nosotros en todo sentido, y es que, claro, tengo que hacerlo sostenible, pero tengo que hacerlo escalable. Y en ese sentido necesito tecnología, necesito innovación y necesito gente comprometida con esos retos que hoy en día asumió la organización. Luego, la sostenibilidad, a pesar de ser un propulsor, hace sentido para que el grupo Ecopetrol sea sostenible en el tiempo. Una segunda cosa que quisiera mencionarles es que Ecopetrol, cuando construyó la estrategia 2040, recogió una estrategia que ya venía de antes, que era la estrategia de sostenibilidad, que se construyó, como les comentaba, con base en un ejercicio de materialidad que identifica cuáles son esos asuntos ambientales, sociales y de gobernanza a los cuales debería atender para gestionar sus impactos. Y en función de eso determinó pues que no podía atender 28 elementos materiales de la misma manera, al mismo tiempo y con la misma, digamos, con el mismo esfuerzo en términos de recursos. Y en función de eso definió un enfoque de gestión que asocia el nivel de riesgo para la compañía, pero también dos cosas que son absolutamente relevantes en sostenibilidad, que es cuáles son las expectativas y percepciones que tienen los grupos de interés de la organización, y por el otro lado, cuál es la expectativa que tiene el mercado hoy en día con respecto a compañías como nosotros. Y en ese ejercicio, al final hicimos una categorización entre elementos que son excepcionales, en los que buscamos tener un desempeño excepcional, ser los primeros a la vanguardia en la gestión de estos temas. Ahí están cambio climático, está el tema de gestión integral del agua y está el tema de desarrollo local. Y por el otro lado, digamos, si bajamos en esa pirámide, encontramos que hay unos asuntos en donde queremos destacarnos en esa gestión. Biodiversidad es uno de esos, por ejemplo, el tema de uso de energías renovables también. Luego tenemos elementos diferenciados y otros que son de cumplimiento. Sin entrar en el detalle de los 28, lo importante aquí de señalar es que si enfocamos recursos en función de esa prioridad que damos a la estrategia de sostenibilidad, y esa estrategia no solamente corresponde a unas áreas de la organización, sino que al final involucra a toda la organización en función de que tenemos una responsabilidad con respecto de cómo atendemos cambio climático, no desde un área, sino la operación, cómo funciona en términos de cómo reducimos gases de efecto invernadero, cuál es nuestra meta de metano, etcétera, etcétera. Y lo mismo en términos de gestión del agua y de ahí para adelante. Una tercera cosa es que hemos acuñado el término sostenibilidad y usualmente resaltamos la sigla TEC en función de que creemos que es muy relevante que para atender los retos que vienen asociados a los temas de sostenibilidad utilicemos la tecnología y la innovación para poder atenderlo rápidamente, pero además para poder escalar esas soluciones de tal manera que sí tengamos un impacto representativo en lo que estamos haciendo. Y ahí, evidentemente, el fortalecimiento que ha tenido los temas de tecnología e innovación en Ecopetrol es muy relevante y seguramente en el panel de la tarde eso lo podremos discutir mejor con otro colega que está aquí presente. Y en esos términos también contarles que la compañía ha entendido que hablar de sostenibilidad implica que entendamos permanentemente
las expectativas y las percepciones de los grupos de interés y del mercado. Es decir, no es un asunto estático para la organización, no es un propulsor que se quedó quieto, sino es un reto constante por recalibrar eso que tenemos ahí incorporado para la organización y cómo responde uno a uno. Gracias, Mónica. Yo creo que esto lo vamos a tratar también porque es un camino que va moviéndose, que va alimentando cada vez más nuestro plan de sostenibilidad. De acuerdo. Queda claro que la sostenibilidad tiene que ser desde arriba y tiene que ser a todos los niveles, es algo transversal, queda clarísimo en vuestro caso que lo tenéis así planificado. Pasamos a Renata Nascimento. ¿Cómo están utilizando el report de sostenibilidad y los índices Dow Jones para mejorar la gestión de la sostenibilidad en Petrobras? Good morning. Thank you, Begoña, for your question. As Bruno is talking, the importance of communication of our industry is very important nowadays. And the demand of our stakeholders regarding transparency in relation to sustainability issues have been growing in the increased importance of the topic. In this way, today answers several questionnaires, such as the Dow Jones Sustainability Index, the Corporate Management Benchmark, the EcoVadis, as among others. Each of these questionnaires tries to determine the accomplishment of our companies to the best practices of sustainability management. To provide more transparency for our information, as Monica talking, investors, bank, and clients need to have this information clear and easy to find. Commitment with initiative is very important to many only-for communities around of our operation. Petrobras has a long story for the Global Compact, the UN group. As a way of expanding this analysis, sustainability reports have been involved in the last years. Here I show one chart to try to resume this evolution for the last years. In the beginning, sustainability report, we call isolated, led by communication or social responsibility areas, focus on social, they only deal with corporate citizenship issues. They have a few visual resources. They were simple, a report of the year activities, website mirror only the report contents, and we have a lack of commitment, goal, and target. As we're talking here, target is very important for our industry, and goals too. We evolve to integrating report is the second phase, with greater integration of sustainability and the core business of the companies, where ESG and the material topics are now targeted from different areas of the business. As Begoña told you, we need to have on the all industry, all sectors, and inside of the company, we need to, all areas need to have the same goals to achieve the sustainability. And communication is focused on more on the end of the year and more focused on the report. Nowadays, this is not sufficient for that. Now, today, we call the strategic report. What this means, the report, the sustainability born inside of the strategic of the company. The structure for the report needs to born with the strategy. It's a very new, Petrobras are just starting this now. It's a very challenging moment for us. They are guided by investor and the board. We need to have top-down orientation and outside to inside too. Risk and opportunity are evaluated comprehensively, and in the long-term strategy, we need to have goal for long-term, not only for the short-term. And materiality is applied in the integrated way. You need to achieve the more important topic for each company and report that in the very clear form.
The communication and disclosure strategy understand audience and channel. Because of that, we are improved not more to have only one report, but have more than one report. Nowadays, Petrobras has 3 reports to talk about sustainability. The sustainability report, this evolution of report discloses companies are creating more specific report for specific stakeholders. And Petrobras have been pulling this line. We have the sustainability report, which is the main evidence of our ESG performance. It follows the GR, the Global Report Initiative, as Bruno talking about, includes the indicators suggested by IPICA, SASB, and is assured by a third party independent. And is this report comprehensive a view of ESG progress? But we need to have one more specific report we call the Climate Change Supplement, reinforce the importance of seeking profitable diversification alternative. It should also provide information on effort to reduce emission in production and refinery and on planning of forest preservation and recovery actions. In addition, it's talking about the carbon neutral corporate program, which seek to identify and enable the best decarbonization opportunity in the portfolio. And we launched this year one new report, as Maria helped me a lot with his speech, focus on human rights, because this is inside of our business now, and the stakeholders are looking a lot what we're doing about this subject. This report relates the commitment, process, and practice with the aim of guarantee the respect of human rights in our value chain, total value chain. And it's a very important, it's a new piece of report, a new piece of disclosure, and nowadays we know we need to have much more transparency about this topic too. Thank you. Thank you very much, Renata. La verdad es que todos, al final, todas las compañías estamos poniendo en valor la transparencia que tenemos que tener para todos estos asuntos. Estos informes que nos explicaba Renata es para mostrar, como volvíamos a decir, mostrar todo lo que estamos haciendo, transparencia. Estamos haciendo mucho trabajo en este sentido, pero tenemos que mostrarlo al mundo. Creo que es algo realmente importante. Os quería preguntar ahora ya a todos, yo personalmente creo que no deberíamos poner más legislación como para que se tuviera que cumplir algo así, pero porque creo que la sociedad nos lo está pidiendo y simplemente las compañías que no lo hagan, que no tengan una estrategia, creo que pueden quedar olvidadas, quiero decir que pueden quedar retrógradas, etcétera, ¿no? Pero vosotros, ¿qué pensáis realmente? ¿Vosotras qué creéis? ¿Tiene que haber más legislación? ¿Tiene que ser una legislación que busque a las compañías para que hagan este tipo de sostenibilidad, este tipo de gestión sostenible? ¿Alguien quiere responder? Adelante. Si bien creo que el tema de la legislación debería ser, en principio, un asunto que no nos debería mover a las compañías a hacer las cosas mejor, lo cierto es que ha quedado demostrado lamentablemente que si no es así, las compañías no terminan adoptando buenas prácticas. Y pues la mejor muestra de eso era lo que mencionaba María Elvira en términos de hay legislación en Europa tras probar que efectivamente las compañías no lo adoptaban de una manera voluntaria. Luego, a pesar de que efectivamente la legislación no existe, yo sí creo que deberíamos prepararnos para tener cada vez mayores exigencias de carácter legal y también desde el punto de vista de inversionistas en función de cómo la sostenibilidad tiene que ser parte del negocio y cómo debería enfocarse en atender algunos aspectos que tienden que ver directamente con sus impactos buenos y malos en donde opera. Sí, creo que en Europa sucedió lo mismo, digamos que Alemania estaba viendo que oponía cierta legalidad o había compañías que no seguían, ¿no? Otro tipo de preguntas, digamos,
hemos visto que las compañías ya estáis incorporando la gestión sostenible, pero creo que, que todavía nos queda camino por recorrer y además se trata de un proceso vivo, ¿es cierto? Ahora sí que os pregunto, ¿qué creéis en este sentido? En el proceso vivo, ¿me podéis explicar un poquito cómo lo veis? Adelante. Yo creo que es un proceso vivo no solamente al interior de las compañías, sino el concepto de sostenibilidad es un proceso vivo, porque si lo empezamos a pensar, en la década del 80 hablábamos de 3 pilares para hablar de sostenibilidad: el ambiental, el social y el económico, y hoy yo digo, pasamos del triángulo al círculo, porque hoy son los ODS y los compromisos de Acuerdo de París los que creo que genuinamente marcan la agenda de desarrollo internacional. Y sí, es un proceso vivo, totalmente. Y con el tema de la legislación, yo tengo una posición como dual. Siempre digo, bueno, la sostenibilidad es algo que para la supervivencia de nuestra industria la tenemos que hacer. Pero también coincido con el tema de debida diligencia en derechos humanos, que el hecho de haber puesto legislaciones en la Comunidad Económica Europea y en algunos países lleva a que en otras regiones estemos mirando el tema de otra manera. Así que bueno, eso es un poco dual el tema de si hay que poner un enforcement legal o no. Pero creo que tiene que ver con la supervivencia del sector. Quien no entre en la sostenibilidad hoy, quien no empieza a trabajar ODS, y vuelvo a insistir, los ODS son el camino para mí, el norte, para nuestra industria, para incorporar sostenibilidad. Sí, creo que estamos en una industria que ya hemos dicho antes que o la incorporamos o no caminamos, o nos quedamos en el camino, ¿no? Sí, porque además tenemos, como industria tenemos como una dualidad, ¿no? Un reto que es seguir produciendo energía para contribuir a la demanda y con una población creciente, pero que esa energía tiene que ser una energía limpia que atienda la problemática de cambio climático. Y eso nos crea a veces como un dilema, pero que no tendría que ser visto como algo antagónico, sino que tiene que ser como algo que lo tenemos que balancear para poder realmente entregar esa energía de la mejor manera posible. Hay que aprovechar el reto, ¿no? Exacto. Además, lo hemos pasado muy por encima antes, pero porque hay otros talleres de talento humano, pero la gente que nos viene por detrás, más joven, está queriendo trabajar en compañías sostenibles. Quiero decir que al final o nos ponemos o no vamos a ir adelante. Bueno, yo creo que ya para acabar os pregunto, ¿qué les diríais a las compañías que todavía no se han planteado integrar la sostenibilidad dentro de la gestión corporativa o están justo iniciando? Adelante. Yo, posición extrema, toca hacerlo. No es una opción. O sea, no es una cosa en la que puedas decidir sí, no, tal vez. Hay que hacerlo. Ahora, ¿tenés que hacerlo todo al mismo tiempo? No. ¿Tenés que hacerlo todo perfecto? No. Es un proceso, hay que avanzar, hay que poder ser humilde y decir nos estamos equivocando acá. ¿Cuántas veces Ecopetrol ha hecho procesos de reestructuración de su propia estrategia? Pero hay que hacerlo, número 1. Y número 2, busquen ayuda. Esto no es un proceso competitivo. Créanme, yo lo hago. Tengo un problema con esto, sé que otra empresa lo ha hecho, acudo a ellos para apoyo. Apóyense en las empresas de su sector y de otros sectores parecidos. Acá está Arpel para ayudar, ¿no? Sí, exacto. Renata, querías hablar. Yo Adelante. penso lo mismo, mas também eu penso que é necessário olhar a circunstância de cada país, cada empresa e cada circunstância. Não há uma fórmula única, porque nós outros pensamos a olhar muito para a Europa, porque era las que tinha começado. E quando olhamos para a nossa região, é completamente diferente. Nós temos muito mais retos e outros pontos que temos que olhar. Eu penso isso, temos que ter nossa única fórmula. E o patrocínio da alta administração da companhia é muito importante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un proceso vivo, pero que además tenemos que ir madurando en función de cómo nos encontremos, en qué situación nos encontremos. Estamos mirando mucho a Europa, pero tienen otros problemas, con lo cual sí que es cierto que debemos adaptarlo a la región, debemos adaptarlo a cada país y ir evolucionando en función de lo que nos vayamos encontrando, si nos equivocamos o no nos equivocamos. Yo creo que es una de las conclusiones más importantes de este panel. Bueno, vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Les pido un aplauso para los panelistas. Muchísimas gracias a la señora Mundó, que ha sido la moderadora de este destacado panel titulado Integrando la sostenibilidad a la gestión corporativa. ¿Cómo están avanzando las empresas? Los invito a ponerse de pie para tomarse una foto, la foto de rigor, la foto oficial, la foto en grupo, que compartiremos obviamente en las redes sociales. Recordar también que pueden acceder a toda la información a través de la APP que tenemos y ahí podrán ver la agenda para el día de hoy al terminar la tarde. También quisiera recordarles que a las 7:30 de la tarde